Bienvenidos mis queridos amigos universitarios, en particular los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Hoy nos corresponde presentar lo que es la segunda lección que yo llamo meditación lectiva. El tema fue el que les prometí al final de la primera presentación, que es el autocontrol y la excelencia académica. Para ser directo, les voy a presentar una definición de lo que entiendo por autocontrol como producto de mi ya larga experiencia académica y de mis estudios e investigaciones con estudiantes. El autocontrol es un acto consciente del sujeto, pero hay que tomar en cuenta de que él no es un acto súbito. El autocontrol es una decisión, no una decisión que aparece en el momento en que nosotros queramos, si no hay las condiciones previas, los antecedentes. Y los antecedentes es todo un proceso de construcción personal. Por eso decimos que el autocontrol es un acto que emerge de una equilibrada interacción de los sistemas que nos componen, el sistema biológico, el sistema neuropsicológico, el afectivo, y también uno que puede parecer extraño, que yo denomino imaginativo cultural. Y este autocontrol se va dando según las etapas del desarrollo cognitivo de la persona, es decir, que es un concepto dinámico, va cambiando de acuerdo, pues, cambia en su objetivo y cambia en las fuerzas que lo influyen, de acuerdo, pues, al desarrollo que llamaba Piaget epigenético, que nosotros podemos llamar, pues, como también cultural. En mi concepción de lo que es la disciplina estudiantil para la excelencia académica, yo considero que la manifestación práctica concreta del autocontrol es la atención. Y la atención no es más que la intensidad del foco que el estudiante pueda dirigir a su objetivo de aprendizaje, que normalmente es la comprensión o redacción de un texto. Es decir, volvemos al concepto de que la columna fundamental, la columna principal del edificio, de la arquitectura del trabajo académico, es el texto. Y entonces la atención hay que dirigirla a su comprensión o a su elaboración. Dentro de este contexto no es difícil entonces asociar que la disciplina, el trabajo con disciplina, es sinónimo de autocontrol y que la atención es la manifestación sensible, visible, externa de ese autocontrol. Visible en el sentido de que lo estamos percibiendo, lo estamos experimentando a través de la intensidad de nuestras facultades colocadas en el ejercicio de entender, comprender o construir un producto intelectual, generalmente en torno al texto. Pero vamos a llamar la atención sobre lo que yo llamo una paradoja de la atención, especialmente en las personalidades que están en construcción, como sería el caso de los jóvenes en su primera etapa de juventud, como son los estudiantes universitarios. La paradoja consiste en que la atención es inversamente proporcional a la conciencia del yo durante la realización de un trabajo. Es decir, la mente que gira en torno al yo, al ego, preocupada de sí mismo, en aspectos como tiene que ver la imagen, cómo me veo, cómo me ven, o todavía mucho más melancólica, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo no soy como tal persona? El juego de compararnos con otros que suponemos o imaginamos mejores
que nosotros o en mejor situación que nosotros. Y eso es una tentación grandísima en esta sociedad del consumo. ¿Por qué aquel tiene esto y yo no lo tengo? ¿Por qué él puede adquirirlo y yo no? Eso es exactamente el juego del yo ocupando, no dejándole espacio a más nada en la conciencia. Cuando a alguien le pasa eso, el gran problema que tiene es entonces ver cómo modifica, cómo va logrando el control de su conciencia e ir desalojando la preocupación de sí mismo para que la atención en el objetivo intelectual académico sea lo dominante. Este fue un caso por el cual hemos pasado los docentes y cualquiera que haya hecho pues una revisión de su propio desarrollo. En mi caso, yo considero que sí, eso ocurrió y eso no deja, eso no desaparece. Eso está allí y hay personalidades en las cuales eso es más fuerte que en otros. Pero el problema está, vuelvo y subrayo que el problema está fundamentalmente es en el grado en que domina la conciencia y que nos quita espacio para la atención dirigida hacia el propósito académico. Si ese fuera el caso del estudiante que me escucha, pues tenemos que revisar el tema del hábito, de los hábitos. Y pensando en el hábito, yo me encontré el año pasado con un texto realmente maravilloso que es El poder de los hábitos. Es un libro escrito por Charles Duhigg y curiosamente este es un hombre que de periodista científico ocupado de los temas que tienen que ver con las ciencias psicológicas, con las ciencias del comportamiento. Charles hizo toda una exploración del tema y lo declara que esa ha sido una de sus mayores preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente permite avanzar en la vida? Y él descubre que la clave es el hábito, los hábitos que tenemos. Por eso, nuestro gran padre de la psicología, William James, llegó a decir con una de las frases lúcidas con las cuales él sembró el camino del desarrollo de la psicología. Y con respecto al hábito decía lo siguiente: nuestra vida entera, en la medida en que tiene una forma definida, es decir, un perfil, no es más que un amasijo de hábitos, es decir, que somos una composición de hábitos. Sin embargo, siendo esto tan ya marcado así por el padre de la psicología, como en otras cosas que tienen que ver con el comportamiento, hacemos la acotación que cuando hablamos de William James estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890. Y el avance que habíamos hecho en la comprensión de todos estos procesos había sido muy lento, porque el problema del hábito nunca se dio como objeto de investigación de problemas de la personalidad, es decir, una persona con buenos hábitos o malos hábitos, nunca el hábito como tal, como esa repetición de conductas dentro de determinados contextos o dentro de determinadas circunstancias. Eso obviamente pues y menos en el caso de los hábitos de estudio. Pero fue el desarrollo que ha vivido las ciencias de la neurología, de la biología y de las tecnologías que han permitido ver al cerebro funcionando en tiempo real y hacer ensayos con respecto a las reacciones de las personas, observando lo que pasa entre sus estructuras cerebrales y la conducta que se puede ver o medir visiblemente. Nuestro amigo Charles Duhigg nos dice que fue en el Instituto de Massachusetts donde un grupo de investigadores sobre estas cosas nos presentaron lo que podemos denominar
el bucle de los hábitos, es decir, cuál es el circuito que opera con respecto al hábito. Y ese circuito es el que presenta la diapositiva, donde hay una señal que es la que dispone nuestro aparato cognitivo, afectivo, para inmediatamente pues embarcarse o comprometerse en una serie de rutinas, actos, porque detrás de ello hay una recompensa que ya se ha hecho inconsciente. Como cuando pasamos por delante de la nevera, y si usted tiene el hábito de que cuando pasa por delante de la nevera, la abre y busca algo que picar, naturalmente pues que ese hábito disparado por la señal de acercarse o pasar por la nevera inconscientemente, a abrir entonces, abrirla y buscar qué comer para terminar en la recompensa de comer sin quizás tener necesidad. El mismo Charles Duhigg plantea el tema entonces, ¿cómo cambiamos el hábito? Porque el problema no es las conductas ya repetidas, que incluso es un mecanismo de la evolución. No podemos estar inventando constantemente una respuesta a las circunstancias en las cuales nos movemos. El cerebro, como decía James, no es solamente el perfil de la personalidad hecha de un amasijo de hábitos, como él lo expresó, sino que es nuestra misma composición cerebral. Porque el hábito, como conducta que se repite ante señales o estímulos frecuentes, implica un ahorro de energía. Un ahorro de energía que es la clave mediante la cual el cerebro se ha desarrollado. Y ese ahorro de energía cerebral es la clave del desarrollo material también, como lo saben todos los que manejan el aparato en el área de las ciencias físicas, de las ciencias químicas, electromagnéticas. El cerebro aprendió eso también, cómo hacer una economía de la energía. Y por lo tanto el hábito es un modelo que se ha establecido en la mente, un patrón, porque mediante él hemos aprendido en la evolución a ahorrar tiempo. Pero cuando ese ahorrar tiempo no se somete a una crítica, a una revisión razonable, y cuando es necesario, entonces ese hábito puede estar generando resultados que no son los deseados ni los esperados. Fue un entrenador de fútbol americano, Tony Dungy, un hombre que conocía también la psicología por ahí a finales de los 90, comenzó a dirigir equipos de fútbol de universidades hasta llegar pues al fútbol profesional. En principio todos los entrenadores comienzan a mirar especialmente ya al deportista que ha pasado por la niñez, la adolescencia, y ya está en esa etapa pues de jugador que se encamina hacia el profesionalismo. Se empeña en corregir lo que él puede considerar malos hábitos de ese jugador, de cómo utiliza su cuerpo frente a los retos que su deporte le plantea. Y entonces Dungy dice, el problema es que eso no funciona realmente tan efectivamente como pudiera ser necesario. En lo que podemos llamar el bucle del hábito, la señal, la rutina, o sea, la serie de conductas que se generan, y la recompensa, el cambio del hábito estaría en ver cómo incidimos en la rutina, cuáles son esas series de
actos que involucran el cuerpo y la mente, dejando intacta la señal y dejando intacta la recompensa. Por ejemplo, en el jugador desea el triunfo, el tener esa alegría, vencer. Bueno, eso no se puede cambiar. La señal, pues están todas estas cosas que tienen que ver pues, con el inicio, la competencia. Lo que hay que cambiar entonces es la respuesta que el jugador se acostumbró a darle a esa señal del juego, arrancar el juego, y todo lo que él pone en práctica, ya sea en la preparación o en la ejecución, como en la competencia. Y obviamente pues que un jugador que ve que sus prácticas, su rutina, su ejercicio, sus habilidades contribuyen al éxito, obviamente que esa recompensa va a ser mucho más plena, mucho más satisfactoria, mucho más producto de la alegría. Esa propuesta de Tony Dungy es la que yo propongo para los estudiantes. Normalmente, cuando estamos en la vida, incluso los profesores también, no solamente los estudiantes tienen el hábito que llamamos aplazar, aplazar la tarea para otro momento, porque nos acostumbramos al hábito de relegarlo, de dejarlo para el último momento, dejarlo para la víspera. Y ese hábito de dejar la tarea o el estudio para la víspera de lo que puede ser una evaluación, un examen, la entrega de un ensayo, eso realmente es una rutina que pone en peligro el éxito académico. Entonces, como dice Tony Dungy, la señal es toda esa vida académica, el computador, sabe usted que hay una tarea que hay que entregar, un material que hay que estudiar. Bueno, ¿cuál va a ser la rutina? Aplazar, ¿no? Tiene entonces que ubicarse, sabe que la recompensa es su deseo de sentir que usted avanza intelectualmente, avanza en el desarrollo de los aprendizajes, de los conocimientos. Esa debe ser la recompensa que usted tenga internalizada. Entonces, ¿qué va a cambiar? El aplazamiento. Si usted tiene 10 días o 24 horas, no intente hacer la tarea completa en la primera parte del tiempo que tiene. Divídala de a poquito, divida la tarea en el tiempo que existe para entregarla. Divida la lectura en el tiempo que tiene para presentar informe sobre el conocimiento aprendido. Divida el tiempo que tiene en horas de a poquito hasta llegar a realizar el trabajo completo. Y de esa medida usted va cambiando la rutina de aplazar todo para la víspera. Esto incluso es la recomendación que hace otro especialista en el estudio del hábito, que es nuestro amigo Fogg, a quien le hacen un reportaje en El Tiempo. De allí supe de este trabajo de este señor, que coincide con Tony Dungy en el sentido de que es la rutina la que hay que atender, pero él se detiene en otros aspectos, especialmente en esto de ir logrando pequeños triunfos. Si usted tiene 10 días para hacer un trabajo, procure hacer parte en cada día de ese periodo de los 10 y no espere realizar toda la tarea en la víspera.
sobre el trabajo de este amigo Fogg, un especialista en el tema del cambio de hábito, iniciaremos o volveremos en la cuarta lección, donde tocaremos el tema de la motivación. En la próxima sección vamos a abordar un tema que no podemos seguir aplazando, que es el tema de la realidad que estamos confrontando, pero desde el objetivo de este taller, que es la comprensión del texto. Vamos a aplicar o a revisar algunas técnicas para leer la realidad y poder abordarla o vivirla como seres humanos dotados de una razón y dotados de unos sentimientos y de un sentido de pertenencia a la especie, y como seres naturales afectados en este momento. Gracias y nos vemos en la próxima presentación.